Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Este mensaje que vamos a compartir el día de hoy, pues tiene mucho que ver con las respuestas, cómo nos van llegando las respuestas. Y quiero empezar con una anécdota. Eh, Fíjense que sabemos que nuestro Señor Jesús dice en las Escrituras que Él enseñaba todo con parábolas y sin parábolas no les enseñaba nada. Yo honestamente no soy muy bueno en parábolas, pero estoy lleno de anécdotas. Y pues aprovecho para ir encaminando este mensaje por medio de esta anécdota, de esta historia que yo viví. Vamos a remontarnos algunos años, estaba en tercero de secundaria, mi clase de física en la secundaria 101. Víctor Parra era el maestro de esa materia de física. Era un hombre robusto, bastante formal, siempre iba de traje oscuro, con una voz ronca y siempre parecía enojado, pero era serio. Daba sus clases sin que nadie pudiera hacer una broma o pudiera estar jugando. Y ese día estaba él dando su clase, estaba escribiendo en el pizarrón. Yo tuve la osadía de hacerle una pregunta. Él siguió escribiendo en el pizarrón, pero volteó a verme, y cuando me respondió, me dijo, no sé, pero siguió escribiendo. Honestamente, pues yo me sentía así como hecho a mano, como diciendo, miren, qué inteligente soy, que ni siquiera el maestro me puede contestar la pregunta que le hice. Él terminó de escribir y ahora volviéndose hacia mí, mirándome, me dijo, no sé cómo explicártelo con tan poquito conocimiento que tienes, pero si sigues estudiando, en unos 6 meses tendremos los elementos suficientes para podértelo explicar. Me ponchó mi globo. Mi globo por andar de presumido, me lo había ponchado. Pasó el tiempo y efectivamente, después de unos meses, teníamos los elementos y el conocimiento suficiente para poder entender. Aunque a mí ya se me había olvidado la pregunta, a mi maestro no. Llegó el día en que mi maestro no perdió la oportunidad y cuando me pasó al pizarrón, todo lo entendí. Con su voz ronca me dijo, está usted servido, caballero. Volvía a inflar mi globo, me sentía hecho a mano. Seguramente también a ustedes les ha pasado esto y han estado preguntando a nuestro Señor, ¿por qué estamos pasando una pandemia como esta? Y la respuesta yo creo que es muy similar a la que me dio mi maestro en aquel tiempo. Am, Sigue aprendiendo y después de unos meses lo entenderás. Nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros, ni de las preguntas que le formulamos, solo que muchas veces las respuestas se tardan en llegar para poderlas entender adecuadamente. También, hace unos 7 años aproximadamente, mis amigos etíopes me invitaron a predicar a la capital de Etiopía y en Addis Abeba. Iba con mi apóstol Temesgen Fesejaye. Él viajaba vía París a Addis Abeba y yo iba vía México, Frankfurt, y quedamos de vernos en Addis Abeba. Cuando nos encontramos, eh, él me dijo, te traigo un regalo especial. Y me dio 2 piezas de pan. Una pieza de pan negro con pasas y nueces, como de centeno, un olor exquisito de ese pan. Y el otro, un pan más grande, blanco, una hogaza grande de pan, que tenía algo en particular. Tenía horneada la firma del panadero. Entonces, en la parte de arriba del pan decía Pierre, eh, y otro apellido. Y mi amigo me dijo, fui a la mejor panadería de París y pedí el mejor pan que tenían y te lo traje a ti. Claro, mi amigo sabe que soy panetófilo. Esta es una palabra que yo inventé que significa amante del pan. Bueno, eh,
Llegamos a nuestro hotel, la diferencia de horario con Addis son de 8 horas, y ¿saben lo que es estar a las 2 de la mañana, hora de Addis Abeba? Eh, Te da un hambre de hipopótamo, porque estamos 8 horas de diferencia, para nosotros ya son las 10 de la mañana, sin desayunar, está tu estómago vacío. En ese momento, pues fui a la habitación de al lado donde estaba mi compañero de viaje, el pastor Manuel Durán, y sin tocar nada más abrí a su puerta y le dije, ¿estás despierto? Y se oye, sí. ¿Tienes hambre? Me dice, sí, mucha. Traigo pan. En ese momento se abrió la puerta y compartimos el pan negro. No quise sacar mi pan blanco porque estaba firmado. No sé si alguna vez ustedes han visto un pan que traiga una firma. Pues, pues mi hogaza de pan estaba firmado por el panadero, entonces preferí compartir el otro, una obra de arte de pan. Al día siguiente, muy temprano salimos para Gualizo y llevé conmigo mi pan firmado por Pierre de Moncy, decía el pan, o algo así. Lo que sí se distinguía muy bien era que decía Pierre. Cuando llegamos nos pusimos a trabajar y yo seguía intrigado. ¿Quién pone su firma en un pan? Como soy panetófilo, hice cuentas y aproximadamente me he comido 50,000 piezas de pan. Puedo decir que soy todo un catador, pero en todo ese tiempo nunca me había comido un pan con la firma del panadero. Al día siguiente llegó la hora de desayunar. Nos habían ofrendado mantequilla y miel de abejas africanas, un verdadero manjar. Decidí compartir mi pan de Pierre. Le tomé una foto al pan porque seguía intrigado. ¿Quién firma un pan? Sin querer ofendí a algunos de los que estaban ahí y me dijeron, si para ti es tan importante ese pan, cómetelo tú solo. Respondí, no, para nada. Estoy intrigado porque este es el primer pan entre 50,000 panes que me he comido que tiene la firma del panadero. Imagínate, es como si alguien pone su firma en una injera, en el pan típico de África. ¿Sí? ¿Alguna vez te has comido una injera con firma? Me dicen, por supuesto que no, pero es lo mismo que me pasa. Por eso trato de entender quién firma un pan. Lo degustamos, lo saboreamos, ¿sí? Mi deseo, por supuesto, era compartirlo. Al llegar la noche, hice lo que hacen los discípulos de Jesús. Cuando están a solas con su Señor, le preguntan todas las dudas que tengan y el maestro les responde. En petit comité, aunque podría parecer una pregunta absurda, simple y en ocasiones vana, le pregunté al maestro, Señor, ¿por qué alguien pondría su firma en un pan? La respuesta fue sumamente interesante. El autor es el que firma su obra, me dice. El autor que está orgulloso de su obra estampa en ella su firma o su sello, dando así evidencia de que es original y legítimo. Tenía la respuesta. La intriga había terminado, o más bien parecía haber terminado. La siguiente noche, a solas con el maestro, le pregunté, siendo tú el creador de todas las cosas visibles e invisibles, el autor y consumador de la fe, ¿has puesto tu firma o tu sello en nosotros? Y la respuesta me llega en Corintios. Vamos, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21-22. Primero la vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así, y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Ya la tenía. Me gustaría leerse en la versión APA, si me acompañan. En la versión APA dice, y Dios
es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y consagrarnos en Él, poniendo su sí y su amén dentro de nosotros. Es precisamente ese Dios el que a ustedes y a mí nos convirtió en cristianos fieles y el que a nosotros los apóstoles nos comisionó la predicación del mensaje del Evangelio. Por el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir, nos ha marcado con su sello que declara que le pertenecemos como una promesa eterna, un adelanto seguro de lo que está destinado a completar. También podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13-14, en la versión Dios habla hoy dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación, ya haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Acompáñenme también en la versión APA, para que tengamos estos elementos comparativos. Es en Cristo que ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, por medio de este mensaje de su salvación, y habiendo creído en él, han sido sellados con el sello del Espíritu Santo que estaba prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y habrá de completar nuestra liberación para hacer de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos juntos a una voz alabemos su glorioso poder. Todo estaba bien, todo estaba perfecto, pasó el tiempo y un día en mi clase con uno de mis maestros se toca el tema de el nombre del Creador. Como ustedes saben, el nombre de nuestro Dios, del Padre, se escribe con 4 consonantes, Y, H, B chica, H. Sabemos que en el alfabeto hebreo, cada letra también representa un número y una nota musical. Así que lo curioso es que, por ejemplo, el Aleph, que es la primera letra, es el 1, Bet, que es la segunda letra, es el 2, Gimel, que es la tercera letra, es el 3, y Dalet, el 4, y se va Hei, el 5, Bab, el 6, y ahí, así se van, Yud es el número 10. Y entonces, si vemos Y, H, B chica, H, la Y o la Yud es el número 10, Hei el 5, Bab 6 y Hei 5. ¿Sí? Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y el griego, como el latín, se escribe de izquierda a derecha. Entonces, a estas 4 consonantes se le llama el tetragramatón. ¿Sí? Si empezamos a contar de derecha a izquierda los números que representan las letras que forman la palabra del nombre de nuestro Dios, serían 10, 5, 6, 5. En latín, las letras equivalentes que forman el nombre de nuestro Dios serían de izquierda a derecha, Y, H, B chica, H. ¿Ok? A esta palabra se le llama el tetragramatón, es decir, palabra compuesta de 4 letras. Sí, Yahvé, según el consenso académico, es la pronunciación más probable de este tetragramatón. Ahora bien, no olvidemos esta secuencia, el nombre de nuestro Dios y Padre en sentido numérico, 10, 5, 6, 5. Hasta aquí todo es fácilmente digerible, 10, 5, 6, 5. ¿Sí? Y yo me aprendo el tetragramatón, me aprendo el valor numérico y lo tengo en mí. Un día me siento con mi hijo a comer y en una comida informal estamos platicando de muchas cosas y me dice la secuencia de enlace del ADN. Me comentó, cada ciclo helicoidal del ADN de todos los seres vivos cuenta con puentes de unión.
Estos puentes de sulfuros compuestos por guanina, citosina, timina y adenina se encuentran secuencialmente cada 10, 5, 6 y 5 ácidos y cumplen la función de encadenar el ADN y evitan de esta forma que las hélices se abran, las células exploten y sea imposible la vida. La secuencia 10, 5, 6, 5. De estos anclajes que sujetan la vida de todo ser viviente en la tierra, en hebreo equivale al nombre de nuestro Creador. Y cuando mi hijo me dice el enlace es 10, 5, 6, 5, yo, yo me acuerdo del nombre del tetragrámaton. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, cuentas 10 ácidos, 10, 5, 6, 5, y luego se repite otra vez 10, 5, 6, 5, y luego 10, 5, 6, 5, y eso es lo que le da la estructura a las hélices, a la doble hélice de la ADN. Y me acuerdo de mi clase. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el Creador puso su firma en cada uno de nosotros? Y mi hijo me dice, pues sí, así es, pa. Quedé maravillado. La respuesta encajaba perfectamente lo que el Señor me había dicho como 7 años antes. El autor firma su obra. Luego me llega esta información de científicos del WIT o del Waterford Institute of Technology, junto con el proyecto Genoma Humano y la Universidad Bob Jones. Hicieron lo que puede ser el hallazgo más sorprendente de esta o de cualquier generación. Mientras se trabajaba para entender y asignar la función de secuencias de ADN en el genoma humano, conocido como ADN basura, se le llama basura por falta de función conocida. No lo conocían y entonces le llamaban como si fuera basura. Pero los científicos WIT señalan que mientras las secuencias de ADN que tenían poco que ver con la condición para la función biológica tenían un asombroso parecido a los patrones del lenguaje humano. Y entonces ven esas estructuras y se dan cuenta que si estas estructuras pudieran tener un equivalente en alguna letra, en algún idioma, quizá pudieran estar expresando algo. Entonces los científicos rápidamente se pusieron en contacto para trabajar en estrecha colaboración con lingüistas y filólogos de la Universidad Bob Jones. Los científicos del Waterford Institute of Technology, el WIT, fueron derechos a analizar y a decodificar las áreas de transposones y retrotransposones, dice que parecían ser indicativos como del lenguaje humano. Entonces el maestro lingüístico en la Universidad Bob Jones, es aclamado por su largo rigor intelectual, comenzó a tratar de traducir los segmentos decodificados que el WIT le había proporcionado. Entonces imagínense que están viendo 28 elementos y empiezan a hacer comparaciones y dicen, si este fuera A, si este fuera B, ¿qué palabras diría en esta composición, en esta secuencia que tienen? Y entonces hicieron muchísimas iteraciones para tratar de traducir estos segmentos decodificados. La estructura fue notablemente y demostrablemente de naturaleza humana. El lenguaje de codificación que se encontró en las secuencias utilizadas fue 28 valores independientes. Fácilmente cayeron en el rango de alfabetos conocidos. Las secuencias tenían una composición de las palabras y se podían unir como si fueran un idioma humano. El equipo de lingüista y filología de Bob Jones comenzó una extensa comparación de secuencias de comandos de interrogación que se encuentran en el ADN basura. Al catalogar cada lengua humana y comparaban con un lenguaje para ver si se pudiera tener una manera de poder encontrar un mensaje dentro del mismo ADN. Con la esperanza también de encontrar temas lingüísticos similares para que pudieran empezar a formular las traducciones del mensaje oculto que hay
en el ADN. Los maestros fueron sacudidos por la gran sorpresa cuando descubrieron que había un lenguaje que era el que podía traducir ese código. Solo un idioma traduce los filamentos secuenciales del ADN. El idioma que hay en el ADN basura, que los científicos por años han desechado como inútil, es el arameo antiguo. Aún más sorprendente, cuando los lingüistas comenzaron a traducir el código en el genoma humano, encontraron que las partes del guión que contenían eran a veces muy estrechas con la composición de algunos versos en la Biblia. Y a veces contenían citas bíblicas directas. El gen humano PYGB, ¿sí? Un glucógeno, un transposón no codificante, tiene una secuencia lingüística que se traduce como y tiene un parecido sorprendente con Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces imagínense a estos científicos cuando están metidos en lo más profundo de nuestro ser y están viendo la información genética del ADN y toman estos transposones y ven que en su secuencia, en la comparación que ellos ya habían hecho lingüística y habían comparado cada uno de los elementos con la posibilidad de una letra del arameo antiguo, imagínense cuando empiezan a verlo y lo empiezan a traducir y se encuentran con el gen BMP3, que tiene una secuencia de retrotransposones que se traduce en las conocidas palabras de primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Esto se repite varias veces a lo largo de la secuencia del ADN humano, incrustado en el código genético equivalente al arameo antiguo, que parece traducir la palabra de Dios a su pueblo. Mateo Pulder, líder del proyecto lingüista y profesor de la creación de las ciencias aplicadas en la Universidad Bob Jones, ha dado esta declaración. La evidencia de que haya, en mi opinión, es innegable. La misma palabra de Dios elegantemente tejida dentro y fuera de nuestros propios cuerpos y almas. Tan claro como el día y la belleza de ella, que Dios estableciera la verdad de las palabras en nuestros propios seres, espectáculos de su amor y el milagro. Esta fuente viene en el withscience.org. Cuando yo leo esto, me acuerdo de Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 18. Se los voy a leer en la versión APA. Y el Espíritu Santo nos los confirma al decir: este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, a pesar de que quebrantaron el primero. El nuevo pacto que haré con ellos será este, dice el Señor. Escribiré mis leyes en sus mentes para que siempre sepan lo que quiero, y en sus corazones escribiré mis leyes para que puedan obedecerlas. Y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Cuando terminé, me di cuenta, Señor, escribiste en nuestros corazones, pero no en el corazón, en el cardo, no en ese músculo. El core, en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestras células. Ahí está escrita su palabra, ahí está escrito su nombre, y esto es evidencia de que nosotros somos creados. No somos el resultado de un accidente, somos el resultado de un diseño divino. Cuando por fin lo pude entender, les puedo decir que esa pregunta que formulé hace 7 años, ¿quién es el que firma un pan? Que me dijo mi Señor, pues, el autor, el que está orgulloso de su obra, es el que la firma.
Y cuando veo que nuestro Señor firmó en cada uno de nosotros, puso su nombre, no me quedó la menor duda de doblar mis rodillas ante Él, que es el autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se los dejo siempre de tarea. Hasta luego.